Buenas tardes, presidente Álvaro Colón, presidente de FUSADES, de Fundesa, de ENADE, señores del presidio, presidente Álvaro Uribe. Es para mí realmente un honor y un gusto estar en esta sala y compartir con ustedes ciertas reflexiones sobre el proceso de desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Estoy perfectamente consciente que estoy compitiendo con una excelente presentación sobre un tema tan álgido como es el tema de la seguridad y sobre el cual tengo muy pocas cosas que decir, pero afortunadamente hemos asistido a una presentación muy interesante y estoy seguro que el presidente Uribe tendrá muchas cosas muy importantes que decir al respecto. Yo me voy a centrar más principalmente sobre directamente analizar la evolución de la pobreza y las estrategias para solventarlas y hacer ciertos comentarios sobre el caso de Guatemala. Voy a dar una breve revista al desempeño reciente de Guatemala. Voy a presentar una cierta visión alternativa sobre cómo los países progresan y se hacen ricos. Voy a hablar en eso de que el problema central en que los países crezcan es resolver los problemas de coordinación interna. Voy a reinterpretar un poco la evolución de Guatemala en este sentido y voy a derivar algunas implicaciones de política, donde creo que básicamente el mensaje central es que tenemos que movernos a unas sociedades más tipo 2.0, donde podamos usar la sabiduría de las masas en la solución de los problemas de la gente. Que no se trata de crear un gobierno separado que le resuelva el problema a los demás, sino un gobierno que utilice la capacidad de toda la sociedad para resolver los problemas sociales. Esta es la evolución del Producto Interno Bruto de Guatemala. Es un crecimiento sostenido, sorprendentemente estable a lo largo de mucho tiempo, con la excepción de la década de los 80, donde hubo una desaceleración muy importante. Entonces, por un lado, pareciera que esta es una sociedad que tiene una economía creciente, pero también está creciendo la población. Y de hecho, la población está creciendo muy rápidamente, no solamente en zonas urbanas, que es la línea roja, sino también en zonas rurales. Y esto a mí realmente me sorprendió, porque en la gran mayoría de los países de América Latina, la población en zona rural ha estado cayendo, ha estado disminuyendo, creando la posibilidad de que los que quedan en zona rural trabajen con más hectáreas per cápita. Pero en Guatemala aún sigue creciendo la población rural. Ese crecimiento poblacional está asociado al hecho de que Guatemala tiene la tasa más alta de crecimiento poblacional de América Latina. Tiene la tasa de crecimiento poblacional más alta de América Latina porque tiene la tasa de fertilidad más alta de América Latina. Si bien, y esa tasa de fertilidad tan alta está asociada al hecho de que la población adulta en Guatemala, tiene los niveles más bajos de educación de América Latina. Ahora, hay buenas noticias. La tasa de fertilidad en Guatemala ha venido cayendo rápidamente. Aún es la más alta de América Latina, pero las tendencias son correctas. Además, ha habido un amplio esfuerzo educativo donde ha aumentado mucho la cobertura en educación secundaria. De modo que se está avanzando en esa dirección. Aquí tengo cuánto han avanzado los países en los últimos, entre el año 80 y el año 2005 en materia educativa, y Guatemala está, junto con otros países de América Latina, en el promedio del mundo. O sea que no es que Guatemala esté a un ritmo de mejora en el progreso educativo por debajo de la media, sino que arrancó con muchos más retrasos. Como la población ha estado creciendo tan rápidamente, el Producto Interno Bruto per cápita no lo ha hecho tanto, porque el crecimiento del producto se ha diluido en un crecimiento más importante de las cápitas. Y de hecho tomó un buen tiempo para la economía retornar a los ingresos per cápita que ya había conocido a final de la década del 70.
Ahora, es interesante notar que cuando miro las cifras de pobreza que publica el Banco Mundial, a pesar de este relativo crecimiento lento del Producto Per Cápita, hubo una importante reducción de la pobreza en Guatemala en la década del 90. Y quisiera sacar las lecciones de esta reducción importante de pobreza que hubo en Guatemala para no andar sacando lecciones que vienen de otras partes. Yo creo que esa reducción de la pobreza en Guatemala en la década del 90, ahora el computador, se originó principalmente en la caída de la pobreza en zonas urbanas y no la caída de la pobreza en zonas rurales, la cual de hecho estuvo aumentando, que yo asocio al incremento de la población en zonas rurales, que implica que hay más gente tratando de trabajar la misma tierra. Ahora, esta caída de la pobreza que ustedes vieron en la década del 90 y que se ha venido estancando, estuvo asociada a un importante cambio en la composición de la producción guatemalteca. Ese cambio en la composición de la producción guatemalteca estuvo asociado a la expansión de la maquila. A la expansión de la maquila. Y el computador se ha quedado dormido, señores. Le dan ahí con un gran aumento en las exportaciones de manufacturas trabajo intensivas. Y esto nos dice algo, que cuando uno logra significativamente ampliar la creación de empleos en actividades que tienen gran capacidad de ser escaladas porque están supliendo un gran mercado de exportación, es posible abrir muchas oportunidades y en particular abrir oportunidades a la caída de la pobreza en la década del 90 no se debió a que ustedes hicieron grandes avances demográficos ni grandes avances educativos, sino que ocurrió a pesar del retraso que tenían en esas áreas. Se debió principalmente al dinamismo con el que pudieron generar empleos, y yo diría empleos femeninos, que estuvieron muy asociados al patrón de desarrollo de ese momento. En esta década hemos visto que esa estrategia de generación de empleos se metió en problemas, pero yo creo que nos deja una lección importante. La lección importante es que si queremos transformar la sociedad, la tenemos que meter en un círculo virtuoso, y les voy a describir un círculo virtuoso en el cual, por un lado, hay un aumento en las oportunidades que enfrentan las mujeres. Ese aumento en las oportunidades que enfrentan las mujeres lleva a una mayor fertilidad, una menor fertilidad. Como las mujeres tienen más oportunidades, trabajan más, tienen menos hijos, el hogar tiene más ingresos, la familia tiene ahora un doble ingreso, tiene más recursos con que educar a menos niños. Y entonces, al mismo tiempo que eso está ocurriendo a nivel de la familia, a nivel de la sociedad en su conjunto, hay cohortes de niños más pequeñas que pueden ser atendidas por cohortes de adultos más grandes, y se hace más fácil el progreso social. Yo creo que esa dinámica está en Guatemala, le queda mucha tela que cortar por delante, pero yo creo que es uno de los elementos de transformación social. Y esto me lleva a mezclar las oportunidades en el trabajo, y en particular las oportunidades en el trabajo para la mujer, a la transformación en la economía.